Yacún Flores presenta Coffee Low, el podcast. Bienvenidos, distinguida comunidad que sigue este podcast, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad, en esta colaboración que hacemos con la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sociedad Civil Coffee Low, doctor Jorge Fernández Ruiz, precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, edición 2022. Y como saben, el invitado especial es Sharjah. Y nos da un gusto enorme tener en este espacio un episodio muy especial y prácticamente me atrevo a decir un cierre muy oportuno de año con el jurista, el doctor Miguel Carbonell, que estoy seguro has de haber visto en programas especiales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que has visto recientemente en Ya lo dijo la Corte, un programa, son consideraciones personales, pero estoy seguro que han de ser generales, desde luego, el más visto del propio canal de la Suprema Corte. Bienvenido, querido doctor. ¿Cómo estás? Bien, un gusto, Rodolfo, platicar contigo y con todo tu auditorio. No, al contrario. Hay muchas cosas, querido doctor, que conversar y saber tus reflexiones, opiniones particulares. Sabemos que recientemente has tenido una saga de actividades bastante importante en todo el país en las casas de la cultura jurídica de la Corte, con el tema de la reforma laboral, los compromisos de adquirir un nuevo sistema en vidas de resolver todo aquel cúmulo de trabajo que se tienen en los diferentes poderes judiciales de cada una de las entidades de la República. Y en este entendido, para comprenderlo bien, ¿cuáles son los principales compromisos, los principales objetivos de establecer estos nuevos esquemas de justicia laboral en el Estado mexicano? Precisamente en el marco de las negociaciones que se dieron, ya terminaron, pero tomaron un tiempo prudencial, entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, para la renovación de lo que hace ya muchos años se llamó el Telecan, hoy conocido como TEMEC. Nuestros socios comerciales pusieron en la mesa dos asuntos vinculados con tu pregunta de la reforma laboral. Por un lado, ellos decían, y creo que tenían en buena medida razón en esta crítica, que no se entendía bien el modelo de impartición de justicia laboral en México, porque las juntas de conciliación y arbitraje que respondían a una cierta lógica y que tenían una justificación en el México de hace ya algunas décadas, Claro. Pues tribunales como tal no eran. No eran tribunales como tal, no estaban insertas las juntas en los poderes judiciales. Y entonces ellos pues observaban que había ya una anomalía, ¿no? Y entonces decían, bueno, si vamos a renovar y vamos a negociar compromisos y todo, pues yo quiero que pongas orden ahí. Claro. Primer punto. Y yo creo que eso nos ayudó muchísimo, yo creo que es una gran ventaja. El otro gran tema que a ellos les generó preocupación y que también lo pusieron en la mesa de negociación fue la democracia sindical. Claro. En México los sindicatos tienen una historia de sobra conocida, yo creo que no hace falta reiterarla, en donde había sindicatos de protección, en donde había cúpulas sindicales que habían hecho del movimiento sindicalista pues un negocio, así literalmente lo digo, y ellos, nuestros socios comerciales, me refiero a Estados Unidos y Canadá, dijeron, pues hay que modificar la vida sindical en México, hay mucho por mejorar y también eso generó parte de la reforma que pues hoy ya está en funcionamiento y diría yo en vías de consolidación incluso. Hay un tema bien importante que considero se ha dejado a la deriva y ojalá que este nuevo esquema lo reivindique un poco, el teletrabajo. Sí. Porque en consideración de muchos que litigan también la materia laboral día a día, opinan que pues, es una consideración bastante interesante, pero que malamente consideran no se practica al 100%. Sí. ¿Qué opinión te merece, mi querido doctor, el tema de avance de la materia laboral con este nuevo esquema para aprovechar y también dilucidar lo valioso que son los nuevos esquemas de oportunidad en materia digital?
muy, muy valiosos, y además hay que dar cuenta, Rodolfo, de un contexto que pues es inevitable en esta reflexión: la pandemia. Claro. La pandemia nos obligó, nos puso frente al espejo de la necesidad de avanzar en tecnología, en medios digitales, en teletrabajo, por supuesto, etcétera. Y eso ameritó que, con posterioridad a la reforma integral de la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo de 2019, hubiera un decreto específico sobre teletrabajo que modificaba también algunos artículos. Yo creo que lo definiste muy bien. No se está aplicando del todo. A ver, el decreto fundamentalmente le decía a las empresas, a los empleadores: tienes que contribuir con una parte proporcional de los gastos que se generan precisamente por estar trabajando a distancia. ¿Qué gastos? Una parte proporcional de internet, de electricidad, etcétera. Y por otra parte les tienes que dar los insumos de trabajo que se requieren para que el trabajador pueda llevar a cabo su tarea, que puede ser una laptop, que puede ser una cámara web, que puede ser un sofá, que puede ser un escritorio, en fin, dependiendo, ¿no? O a lo mejor alguien que esté teletrabajando en el sector de restaurantes, etcétera, que tenga que cocinar, en fin, no sé. Claro, Hay muchas modalidades, pero yo creo que, por un lado, mi impresión es que todavía no se conoce del todo esta nueva normatividad, por una parte, y luego que un poco en este regreso a la normalidad, o lo que se llama la nueva normalidad, pues ya nos olvidamos un poco de esas reglas, y yo creo que tienen mucho sentido. Evidentemente no en este instante, en la post-pandemia, no hay tanta gente haciendo teletrabajo como había en plena pandemia, en el momento más álgido. Pero eso no quiere decir que podamos desatender a quien sí quedó bajo esa modalidad, o a lo mejor quien en un esquema de jornadas híbridas tiene unos días presenciales en la oficina y otros días desde casa, en fin. La verdad es que también en ello creo que la pandemia encierra una profunda lección, y no deberemos de desperdiciarla, creo yo. Sí, claro. Tal vez esto podría conducir, no lo sé, a una pendiente reforma a la Ley Federal del Trabajo para que se habiliten los esquemas que considero que han sido desatendidos de economía colaborativa, economía por plataforma digital, porque hoy hay muchísimas personas que se manejan en esquemas pues que son sus propios jefes, conduciendo un taxi ejecutivo, pero realmente no hay antigüedad, no hay prestaciones de seguridad social. Es que estos nuevos fenómenos, especialmente ¿no? Economía colaborativa, servicios prestados a través de plataformas, etcétera, también nos ponen en cuestión el concepto mismo de relación laboral. Claro. Y esto ha sido discutido en países europeos, ha sido discutido en tribunales norteamericanos, etcétera. Si nosotros seguimos viendo a la relación laboral bajo un esquema de jerarquía, de subordinación, de dirección del empleador sobre el trabajador, pues a lo mejor en una plataforma eso no se da, porque tú dices: no, yo tengo mi carro, yo salgo a la hora que yo quiero, yo determino cuánto dura mi jornada laboral, hasta dónde quiero llegar, yo determino qué día es mi día de descanso, y entonces tú lo que estás viendo es que eso no encaja en la definición tradicional de relación laboral. No. Porque faltan elementos. A partir de ahí, ¿qué hay? ¿Son emprendedores en vez de realizar trabajo subordinado? ¿O cómo encaja? Y en ese sentido, pues sí, es necesario afinar los instrumentos legislativos de la regulación de estos nuevos fenómenos. Y también considerando que no hay otro elemento que es toral para la evaluación del tema de derecho laboral y de la relación laboral, que es el tema de la supervisión patronal. En estos esquemas de teletrabajo, por ejemplo, aunque algunas empresas lo hacen, es raro que le digan al trabajador: a ver, prende tu cámara porque quiero estar viendo qué estás haciendo. No, le dicen: a ver, tú entrégame tal cosa, tenemos pendiente tal, tienes que entregar tal, tienes 1 o 2 días para entregarlo. ¿A qué hora lo vas a hacer? A la hora que tú quieras. Oye, y es que a las 11 del mediodía estaba yendo al súper porque tenía... Tú sabes. Claro. Y si luego necesitas meterle horas de trabajo en la madrugada o pararte más temprano, pues eso ¿quién lo determina? Tú.
Pero ¿qué no hay ahí? Un elemento toral de la definición misma de relación laboral, que es la supervisión patronal. Claro. También en eso cambia. Eso modifica temas de jornada laboral, eso significa pues que no estás pendiente de qué hace el trabajador o cuánto se tarda en el baño, etcétera. Lo tradicional que habíamos aprendido de toda la vida. Y eso también creo que las nuevas tecnologías, para ese efecto, probablemente hayan llegado para quedarse. Pasamos a un tema que también es de importancia y que se origina también a raíz de la pandemia. En estas palabras que se ha utilizado mucho y que yo en lo particular también a veces me gusta plantear, de reingeniería constitucional. Hoy por hoy estamos en nuevos paradigmas por las tecnologías de la información y comunicación. ¿Se esperaría que el Estado mexicano promueva este fenómeno, este tema de un constitucionalismo digital? Pues no hay de otra. A ver, si nosotros pensamos que el constitucionalismo es una herramienta en defensa de ciertos valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad humana y una larga lista que podemos hacer de bienes que socialmente son compartidos y que apreciamos y que queremos cuidar, la gran pregunta que tú te tienes que hacer en este momento es: ¿frente a quién lo quieres cuidar? ¿Solamente frente al Estado? ¿Solamente en el mundo físico? ¿O también en entornos digitales frente a fenómenos como las grandes empresas, frente a fenómenos como la neutralidad de la red, frente a discusiones de incidencia en ámbitos de privacidad, de derecho al honor, de propia imagen, etcétera? Y si nosotros nos damos cuenta de esa realidad para cientos de millones, probablemente miles de millones de personas alrededor del planeta, pues vamos a ver que sí requerimos un constitucionalismo digital, o al menos un constitucionalismo digitalmente sensible, digitalmente atento. Claro. Y esto yo te diría no solamente que es necesario, te diría todavía más, es urgente. Es urgente considerar los derechos digitales, ¿no?, así anunciados por el gobierno español. Y en alguna medida habría que ver cuáles sí, cuáles no, de qué forma. Obviamente es una discusión en curso, ¿no? Claro. Nadie tiene la verdad absoluta, pero sí habría que determinar en el discurso de los derechos digitales cuáles sí deberían ser elevados a rango constitucional para que sean derechos fundamentales, claro, derechos humanos. No necesariamente todos. Habría que ver que algunos son de carácter más bien instrumental y estarían bien cuidados y bien protegidos en, por ejemplo, normas de rango legal, pero sí habrá sustancia y sí habrá materia para temas de constitucionalidad, evidentemente. El operador jurídico, ¿qué le hace falta para estar ante estos desafíos enormes? Bueno, yo creo que en general salimos con muchas lagunas, claro, con muchas deficiencias. Creo que la formación jurídica en México, en términos generales, no ha dado cuenta todavía del impacto del uso de nuevas tecnologías en el sector del derecho. Y en esa medida yo veo enormes áreas de oportunidad. Y yo quisiera también aprovechar este espacio, Rodolfo, que gentilmente me prestas para decir que los abogados tenemos que ser mucho más afines a las nuevas tecnologías. Hay veces que se ve como si esto fuera algo que pone en riesgo las instituciones jurídicas. No, a ver, la tecnología llegó para quedarse. La tecnología está con nosotros en nuestras bolsas, en nuestros teléfonos celulares, en nuestro día a día. Ni modo que el derecho quede ajeno, ¿no?, quede distante, que se vuelva un obstáculo. Sí. Yo creo que esa actitud que algunos de nuestros colegas han tomado no es la correcta. Y yo creo que la actitud correcta es: ¿qué podemos desde el derecho hacer mejor con las nuevas tecnologías? No contra las nuevas tecnologías, que nadie se confunda con las nuevas tecnologías, porque la gente las usa. Y ni modo que nosotros como abogados digamos, no, nosotros somos un mundo aparte. Aquí no, aquí papelito, aquí oficialía de partes con tu fila que tienes que... No, abrámonos a las nuevas tecnologías, pero también depende de un cambio de chip, ¿no? Y en ese cambio de chip también la interpretación jurídica es fundamental. O sea, estamos hablando hoy por hoy que muchos juristas
abogados en general no están muy de acuerdo con la ponderación, que la ponderación bajo un esquema que nos ofrece pues, el jurista alemán Robert Alexy en la fórmula del peso, y que en la actualidad la queremos llevar a esquemas del ciberespacio y demás, pero si hoy por hoy estábamos hablando de teletrabajo, pues yo quiero pensar que estamos lejanos a que el juez, magistrado, ministro, no lo sé, pueda manejar esos esquemas de ponderación ante temas de derechos digitales. Pues yo creo que no va a haber de otra. A ver, la ponderación es una herramienta metodológica para decidir casos. Yo creo que en la medida en que esos casos vayan migrando del mundo físico al mundo digital, las metodologías tendrán que ir migrando también, a lo mejor con ajustes. No entiendo yo, a lo mejor me equivoco, pero yo no entiendo que la metodología de Robert Alexy de la fórmula del peso, de llevar a cabo estas operaciones argumentativas ciertamente muy complejas, no creo que sea un círculo cerrado. Yo creo que puede haber evolución, pueden haber cambios, pueden haber ajustes, y también creo que no hay una ponderación o un test de proporcionalidad. A lo mejor lo hacen diferente en Colombia que en España, a lo mejor en Italia incorporan algún elemento que en México no hemos considerado. Yo creo que aquí lo importante es ver que estos son instrumentos, son herramientas, y que las podemos ir utilizando en la medida en que sean necesarias, evidentemente, para la resolución de todo tipo de casos, incluyendo casos de nuevas tecnologías, temas de protección de derechos digitales, etcétera, etcétera. Indudable, el derecho no es una receta de cocina, se ve caso por caso. Bueno, finalmente, porque siempre estos diálogos se agradecen mucho, mi querido doctor, del futuro presente. Temas como el metaverso, que hoy por hoy se conversan con júbilo ante la comunidad de emprendedores digitales, pero por otra parte con mucho temor o con mucho escepticismo por parte del jurista que dice, bueno, esto es de chicos soñadores, pero que no va a impactar en el esquema legal cuando estamos viendo, por ejemplo, una situación de acoso ya en esquemas virtuales. ¿El metaverso llegó para ser considerado tal cual dentro de todas las homologaciones que se tengan que hacer a nivel jurídico? Yo creo que en las nuevas tecnologías uno ve que surgen nuevas opciones, que se van desarrollando nuevas vertientes de estas tecnologías, y que hay un proceso que se puede alargar más o menos en el tiempo de socialización, de adopción, de comprensión de las nuevas tecnologías. Me da la impresión que una de las más nuevas, muy recientes, y que habrá también de madurar evidentemente, es el metaverso. El metaverso va a comportar una necesaria actualización de los profesionales del derecho en temas de propiedad intelectual, en temas, bueno, como este que tú mencionabas, y donde ya llegó la primera denuncia por violación en el metaverso, temas de derecho penal, temas de contratos, etcétera, ¿no? Porque también ahorita están vendiendo parcelas del metaverso. Así es. Tú puedes tener ahí un bien inmueble, puedes tener una oficina, etcétera. Entonces, yo veo que ahorita el metaverso está en un proceso de consolidación, digamos, pero pues hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque si estamos viendo que algo va evolucionando, lo ideal es que el derecho se acompase en la mayor medida posible y no que venga la regulación o la comprensión de cómo queremos dirigir esto desde el punto de vista jurídico 30 o 40 años después, porque ya estás en otro nivel, en otro discurso, ¿no? Totalmente de acuerdo, hay muchísimos desafíos y a mí me gustaría hacer dos preguntas en lo particular, más allá de estos temas técnicos, mi querido doctor, y el primero de ellos es saber cuál de todas las obras que tiene sería la que destacaría más o que le causa mayor alegría por todas las anécdotas que hubo involucrado, porque elaborar un libro no es cosa fácil. Entonces, a mí me gustaría, porque tiene una vasta bibliografía llena de temas importantes, novedosos, ¿cuál sería para usted el que más destacaría de todo ese repertorio? Bueno, a lo largo de estos años, ciertamente el libro más influyente ha sido Cartas a un estudiante de Derecho.
que realmente ha tenido mucha fortuna editorial y ha sido adoptado en la mayor parte de escuelas y facultades de Derecho del país. Ha sido muy leído y han generado la lectura de la obra y el poder encontrarme con lectores, con gente que me dicen fue el primer libro que leí en la carrera, gente que me dice me lo regaló mi papá. O sea, realmente ha sido un diálogo muy fecundo y muy emotivo a partir de ese libro. Y luego, en cuanto a profundidad, hay otro en un registro muy diferente que publicó la editorial Porrúa en coedición con la UNAM y la CNDH, que se llama Los Derechos Fundamentales en México. Y yo creo que esa es una obra de una primera madurez intelectual, digamos, es un libro de 1150 páginas que intenta generar una revisión lo más integral posible del tema de los derechos humanos y del cual me siento muy orgulloso. Y de ahí derivó una tercera obra que aprovecho para mencionar, de la cual me siento muy orgulloso y que creo que también es una especie de manifestación de una etapa intelectual que yo alcancé. No digo yo, a mí no me corresponde decir si buena o mala o regular, pero que me generó mucha satisfacción, que se titula Una historia de los derechos fundamentales, una revisión histórica que cuando la terminé me permitió entender realmente de dónde venimos en temas de derechos humanos, cuáles son las justificaciones, los fundamentos de los derechos y por qué vale la pena luchar por esos derechos, por qué las sociedades se tienen que apropiar de esos derechos. Y eso me quedó claro al terminar ese libro. Es bien importante escucharlo. Y bueno, un mensaje que vaya dirigido, mi querido doctor, a estos estudiantes que se sienten algo a veces desorientados porque de pasar un esquema normal, como el que el día de hoy estamos los dos aquí en la FIL, pasamos un esquema virtual para volver a pasar un esquema de naturaleza ya atípico, híbrido, entre lo presencial o virtual. ¿Qué le recomienda para que no se pierda esa calidez que debe de tener el derecho en la vida de alguien que ha sido aceptado en una licenciatura en Derecho en este país? Bueno, yo en primer lugar les desearía mucho éxito en sus estudios y destacaría el valor de la disciplina, del impulso que cada uno de ustedes le pueda dar a su estudio, a su carrera, etcétera, porque el derecho es muy vasto, es un campo de estudio enorme y en ninguna materia se puede agotar todo el conocimiento de esa materia en el curso de un cuatrimestre, de un semestre siquiera. Esto se puede de alguna forma paliar o suplir a través de la disciplina, a través del estudio que cada quien haga, a través de las continuas lecturas, de la búsqueda de bibliografía, etcétera, etcétera. Y en ese sentido les diría, férrea disciplina de hierro, y no se rindan. Todos tuvimos dudas al inicio, todos pensamos, ¿será mi destino, no será mi destino? ¿Me gusta, no me gusta? Pero al final del día, cuando uno ya termina la carrera, se da cuenta que el derecho es uno de los ámbitos de estudio y ejercicio profesional más nobles al que puede optar un ser humano, y por eso es que es una gran pasión ejercer el derecho y conocer de temas jurídicos. Importante, querido doctor, esta reflexión le agradecemos mucho y desde luego, si me permite aquí hacer un exhorto en donde tras ese apasionamiento que nos caracteriza a un grupo de jóvenes y a su servidor en temas digitales, pues poder hacer algo en conjunto nos daría muchísimo gusto. Una obra literaria estaría muy bien ante estos desafíos que hemos hablado. Ahí estamos pendientes. Claro. Perfecto. Sí. Pues mientras tanto, les mandamos un gran saludo desde el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, edición 2022, aquí con el jurista, el doctor Miguel Carbonell, que sobre todo, además de ser un muy buen académico, excelente académico, es una excelente persona. Un gusto enorme. Gracias, muy amable.